Bien, muchas gracias Manuel, muchas gracias con todos. En principio agradecer a todos los participantes por estar presentes en este evento que para nosotros siempre es importante compartir nuestra experiencia a nivel del Estado, en este caso a través de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Como es evidente y ya conocemos los que de una u otra manera estamos en el territorio nacional, la superintendencia es responsable de todo lo que corresponde a publicidad registral de los títulos y principalmente en lo que es registro, inscripciones y publicidad de los títulos que de una u otra manera se dan uso en todas las entidades, personas naturales, jurídicas. Actualmente estamos asumiendo la responsabilidad de la conducción de la Oficina General de Tecnología de la Información. Nosotros estamos organizados a nivel nacional a través de diferentes zonas registrales. Al presente, nosotros disponemos de un conjunto de soluciones publicadas en nuestras plataformas, ¿no? Una plataforma que es el core principal de nuestra organización, el Sistema de Intermediación Digital, que al final es un esquema de interoperabilidad con un conjunto de soluciones que tenemos al interior de nuestra organización y a su vez servicios que son consumidos por diferentes entidades del Estado, entidades privadas, de una u otra forma en el marco de un conjunto de convenios que tenemos, ¿no? Tenemos soluciones como la alerta registral, Síguelo, aplicaciones como consulta vehicular, consulta de propiedad, consulta de solicitud de publicidad, principalmente en lo que corresponde cuando tocamos el término de publicidad, es aquello donde los títulos están digitalizados, disponibles 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces estamos hablando de un esquema sostenible, permanente y para que puedan ser usados por los diferentes ciudadanos. Uno de los esquemas que nosotros debemos entender cuando comenzamos a plantear soluciones, ¿cuál es la plataforma sobre el cual el conjunto de soluciones que tenemos disponible, en qué esquema, en qué tipo de tecnología deben estar publicados o deployados, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tomamos decisiones en torno a lo que es, si esto es on-premise o en nube, ¿no? Dependiendo del número de concurrencia, dependiendo del consumo que puedan dar cada uno de los usuarios respecto a una petición determinada, o saber exactamente qué es lo que queremos hacer respecto a la posición geográfica donde nos podamos encontrar como plataforma. Nunca olvido con las experiencias que tuvimos en la publicación del padrón electoral estando en RENIEC, que era poner a disposición del país un promedio de 24 millones de peruanos que eran se tenía que publicar sus direcciones, fotografías, saber exactamente si existía similitud de direcciones para poder dar altas o bajas o cuestionar una dirección determinada. O cuando nosotros comenzamos a plantear el bono a nivel de la plataforma interoperabilidad del Estado peruano, en este caso lo que ahora existe el Yanapay, lo que fueron los anteriores bonos, plataformas donde necesariamente se tenía que publicar en la nube, porque los niveles de concurrencia, llamémoslo así, cerca de 1 millón de concurrencias simultáneas, concurrencias o consultas de 8, 9 millones al día, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones en el país existen? ¿Qué infraestructuras en el país existen que puedan soportar esquemas de consulta de esa naturaleza? O cuando conversamos con los colegas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuando tienen que publicar los resultados, ¿no? En este caso, cuando fue a eso de las 7 de la noche, 7:30, 8, etcétera, y comienzan los procesamientos de las actas a darse y comienzan a publicarse los primeros resultados, y a las 10 de la noche comienzan a computarse ya las ciertas proyecciones. ¿Qué plataformas soportan todo eso para poder afirmar de que realmente tenemos una plataforma disponible, sostenible, que sea realmente inclusive seguro? Entonces, cuando entramos a situaciones de esa naturaleza, los que asumimos responsabilidad en la conducción de instituciones como SUNAR, OMPE, RENIEC, Banco de la Nación,
la fiscalía, etcétera, tenemos que saber exactamente en qué entornos vamos a poder desarrollarnos, vamos a poder deployar las aplicaciones, ¿no? Entonces, lo bueno está que en el mercado existe un conjunto de soluciones, pero lo bueno también está de que nosotros podemos consolidar bajo esquemas de centros de datos redundantes, con energías suficientes, con autonomías adecuadas a nivel de UPS, refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de gestionar debidamente centros de datos en esquemas redundantes, gestionar debidamente plataformas en nube, y cuál es el criterio, qué cosa lo tienes en on-premise y qué cosa lo tienes en nube. Cuando nosotros comenzamos a organizar RENIEC en el tema de lo que es sus plataformas, durante los últimos 10, 12 años, determinamos de que teníamos que consolidar el tema de lo que es las soluciones on-premise, es decir, consolidar los centros de datos. Pero cuando comenzamos a tener demandas como tipo publicación de padrón electoral, o lo que le estaba pasando a la OMPE, lo que es publicación de resultados, o lo que le estaba pasando a nuestros amigos de MIDIS, a la PCM, inclusive a RENIEC y parte al Banco de la Nación, en la publicación del bono para los diferentes programas sociales, entonces entramos al esquema de nube, ¿no? Entonces, porque no existe otra solución que nos pueda ayudar a escalar debidamente. Pero ¿qué cosas pones en nube y qué cosas pones en on-premise, ¿no? Entonces, y es en esa línea donde nosotros en el transcurso de los siguientes meses, en el caso de registros públicos, vamos a mantener un esquema de las altas, bajas, movimientos y transacciones, lo vamos a manejar en un esquema on-premise, y todo lo que corresponde publicidad, consultas, que son millones de transacciones, esto lo vamos a mandar a la nube, ¿no? Es un esquema bastante cerrado, entendiendo muy bien que debemos de cumplir un conjunto de protocolos desde el momento de la construcción de la solución, es decir, tener buenas prácticas de control de calidad, buenas prácticas de seguridad digital, buenas prácticas de estresar debidamente nuestras plataformas, nuestras soluciones, pero al momento de hacer un pase de producción como corresponde, esto necesariamente estará en los primeros escenarios, si son altas, bajas, registros, inscripciones, en on-premise, y todo lo que corresponde a los resultados, los últimos estados de cada uno de estos registros publicados en nubes, de tal manera que todo el golpe de consultas, procesamiento, estarán en ese espacio. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Debe estar en una nube del Estado? ¿Debe estar en una nube híbrida? ¿Debe estar en una nube ubicada geográficamente en el Perú? Yo creo que hay un problema bastante grande que tenemos que resolver aquellas empresas que brindan servicios de esa naturaleza, y esta es una tarea muy interesante. Yo puedo entender el fin comercial de las organizaciones que brindan servicios de nube, pero es muy importante, y como Estado necesitamos que existan nubes ubicadas en el Perú, literalmente, ¿no? Porque por las mismas leyes que existen en el Perú, por ejemplo, no se justifica, por más que existan diferentes criterios de protección, que tengamos nubes ubicadas fuera del Perú, porque sencillamente las leyes, por más que firmemos N contratos de confidencialidad, sencillamente pueden estos ser vulnerados tranquilamente, ¿no? Como ha sucedido en diferentes espacios. Entonces, ahí es un desafío para los amigos de Oracle, es un desafío para los amigos de Azure, un desafío para los amigos de Google, Huawei, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos como país, como Estado, garantizar esquemas que de una u otra manera estén ubicados geográficamente ciertos centros de datos, ciertos servicios en el Perú, bajo las normas y las leyes peruanas. Esta es una necesidad muy importante. Pero si existen organizaciones en el país que tienen centros de datos tipo Tier 3, etcétera, y que venden soluciones de esta naturaleza, estaríamos interesados en algún momento dado poder escucharlos. Pero si estos centros de datos están ubicados en otros países donde literalmente la legislación peruana no le llega, por más que firmemos N documentos, eso es una situación que tarde o temprano se va a revisar, o alguien lo va a considerar como una cuestión a aplicarse dentro de los alcances técnicos cuando definamos nuestros temas de contratación. Mientras tanto, lo mandaremos a nube, esquemas netamente en lo que corresponde publicidad. Al menos esa es la línea técnica que estamos asumiendo nosotros. Pero hay un componente muy importante que debemos entender, el tema de la seguridad. He sido partícipe de los procesos electorales en el país por encargo de la Secretaría de Gobierno Digital, en coordinación con todas las entidades
del sistema electoral para poder hacer vigilancia tipo CECIR de todo lo que estaba sucediendo. Y evidentemente las organizaciones en el Perú, en el sistema electoral, son organizaciones sólidas. Aparte de las interpretaciones políticas o ideológicas que puedan tener los partidos políticos, estamos hablando de las organizaciones del sistema electoral. Entonces, es muy importante tener el tema del ISO 27000, 27032, el esquema de 31000, entender claramente de que todo lo que estamos haciendo a nivel de procedimientos, directivas, a nivel de construcción de soluciones, tengan que estar en un entorno seguro. Entonces, lo que nosotros demandamos, que sean soluciones on-premise o soluciones en nube, el tema de lo que es seguridad, más aún en los servicios de transmisión de datos. En los servicios de transmisión de datos, que es muy importante. Si tenemos un servicio de Internet, necesariamente tenemos que tener bajo el brazo soluciones de seguridad digital, necesariamente. Un aspecto muy importante de lo que ha sucedido en el país en los últimos 2 años, desde el año pasado al día de hoy, la Secretaría de Gobierno Digital, ahora llamada Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ha comenzado a dar un conjunto de directivas a nivel de país en el tema de lo que es Estado, lo que es transformación digital, seguridad digital, identidad digital, el tema de interoperabilidad, el sistema de gestión documental, es decir, un conjunto de lineamientos, cómo debe ser el comportar digital del país en el tema de lo que es gobierno digital. Entonces, el Perú ha avanzado. Muchas veces, lamentablemente, por las diferentes situaciones que se dan en el país, nadie visualiza o muy pocos visualizan que en este instante, el 15 de septiembre, el Banco Mundial ha calificado al Perú como un país maduro o avanzado o referente o líder en tema de lo que es gobernanza digital. Entonces, no lo decimos nosotros como país, no lo decimos nosotros como miembros del Estado en el tema digital, sino lo dicen terceros. Entonces uno comienza a preguntar, ¿pero qué hemos avanzado frente al tremendo bullicio que existe alrededor? Entonces tenemos que revisar de que realmente la pandemia nos ha ayudado en medio de la tremenda desgracia que no solamente nuestro país y el mundo ha sufrido, de que realmente muchas de las organizaciones y las entidades se han acelerado digitalmente sus soluciones, sus procesos manuales que existía, ahora la mayoría de ellos son digitales. Un claro ejemplo es lo que pasa con nosotros como SUNAR. Muchos de los servicios que eran manuales han pasado y están pasando a ser digitales. Existe una clara convicción de la alta dirección dirigido por el doctor Harold Tirado, y está en uno de los lemas comprometidos con la transformación digital. Esa es la consigna. Y eso es justamente en esa línea donde un conjunto de soluciones comenzamos a dar. Entonces ahora estamos en el ordenamiento para poder nosotros sacar soluciones mucho más estables, mucho más seguras, mucho más robustas. Es todo un proceso, es un desafío. La situación actual nos ha exigido a nosotros como institución salir, estar presentes digitalmente con todos nuestros procesos. Y la intención es esa, y en ese derrotero estamos. Pero para eso tenemos que tener una base de infraestructura sólida y robusta, redundante, replicada, etcétera, en un entorno on-premise, en un entorno en nube, en un esquema seguro, en un conjunto de equipamiento en lo que corresponde a nuestros colaboradores, totalmente capacitados, entrenados, y que la certificación, los estándares sean el comportamiento del día a día, ¿no? Hay un desafío nuevo que se nos ha presentado, a nivel de Estado. Lo publicado la semana pasada en El Peruano, no lo sé si todos se habrán dado cuenta, establecen el pago que corresponde percibir al operador de la red dorsal nacional de fibra óptica por el uso de la reserva de capacidad para la red nacional del Estado, es decir, RENAS. El precio que han asignado por el tema de transporte, que antes era $23 más IGB, ahora es 0. ¿Qué significa eso? El tremendo cuestionamiento que se daba en el país con respecto al uso de la red dorsal, en este caso en el tema del transporte a nivel nacional, estamos hablando cerca de 13.000 o 14.000 kilómetros de fibra tendida a nivel nacional, que se resolvió el contrato con la empresa Azteca
no hace mucho tiempo, estamos hablando en el mes de julio, sencillamente ahora está bajo la responsabilidad del Programa Nacional de Telecomunicaciones, Exfitel, Pronatel en este caso, bajo la dirección del Viceministerio de Comunicaciones, nos dice que las entidades del Estado pueden contratar, a través obviamente de las operadoras, el uso de la red dorsal, a un precio de costo, a un precio cero. En ese escenario estamos hablando entonces de lo que se viene a continuación, en este caso, que las entidades están en condiciones de poder convocar procesos de transmisión de datos, poniendo como requisito el uso de la red dorsal en el marco de esta norma, para que tú puedas pedir el ancho de banda que realmente necesitas. Pero si el ancho de banda que tú necesitas es un 100 megas, 200, 500 megas, ese precio es cero, el precio del transporte. Por lo tanto, el costo sería la gestión de la fibra y la última milla, que puede ser microondas o puede ser fibra, para que llegue a tu oficina o local. Este es un nuevo escenario que se presenta para todas las operadoras que trabajan a nivel nacional y para las operadoras regionales. Por lo tanto, es un nuevo esquema de cómo nosotros vamos a comenzar a usar la red dorsal nacional de fibra óptica y dar nacimiento a lo que nosotros llamamos la red nacional del Estado peruano. ¿Por qué enfatizo esta parte? Toco el tema del Banco Mundial, etcétera. Lo que debemos entendernos nosotros como entidad de Estado, porque es esa la participación en la cual estamos nosotros, es un cambio por completo. Significa que tranquilamente vamos a poder acercar digitalmente a través de la fibra centros de datos que están distantes a kilómetros. Vamos a poder manejar esquemas de alta disponibilidad de base de datos en forma inmediata. Vamos a poder transmitir imágenes, porque el gran repositorio digital de registros públicos son las imágenes. Por lo tanto, vamos a poder trasladar información al respecto. Vamos a poder hablar esquemas redundantes de centros de datos en el Perú, bajo el esquema que tranquilamente podemos replicarlo a soluciones, a centros de datos, entre comillas, virtuales o soluciones que estén en nube. Imagínense la dimensión. Yo creo que es un espacio muy interesante a considerar. Sobre todas las cosas, entender claramente que en forma transversal debemos de considerar, a nuestro entender, que no podemos estar dándonos la libertad de poder liberar o deployar aplicativos que al momento no han pasado un control de calidad, no han pasado un esquema de seguridad, no han cumplido los parámetros correspondientes para poder hablar después de sistemas de gestión de calidad, de hablar después de sistemas de gestión de seguridad de la información, hablar después de lo que son ISO 22301 en lo que es esquemas de contingencia o sencillamente política de ciberseguridad, ciberseguridad dentro de lo que es la 27032 o tener un estándar adecuado dentro de lo que es ISO 9001. Entonces, creo que hay un desafío enorme que se nos presenta y evidentemente, debido a la experiencia que tenemos a nivel del Estado, ya son muchos años, estamos hablando cerca de 20 años, y estando de una o de otra manera al lado de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en diferentes instituciones más, creemos que es una oportunidad interesante que se nos presenta como entidad, como país. Yo creo que las empresas privadas tienen un desafío de poder plantear al Estado, de poder plantear a los especialistas que dirigen las oficinas de tecnología soluciones robustas y sólidas, ¿no? El comportar de mi persona, y eso es justamente lo que procuramos aquí en la organización, que las soluciones que existan cumplan los estándares globales de certificación, que estén en competencia mundial entre diferentes productos líderes, de acuerdo a los diferentes informes que existen, ya conocidos en el tema comercial y a nivel de infraestructura, que ustedes mejor saben que nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad al equipo que nos ha invitado para estar presentes y dispuestos a poder compartir más nuestra experiencia en futuros espacios. Muchas gracias.